Usted y yo somos testigos que el ministerio pastoral del Monte de los Olivos es un ministerio consagrado al Señor, es un ministerio que ha sufrido, es un ministerio que ha luchado, es un ministerio que ha enfrentado oposiciones fuertes que tal vez muchos no conocemos, pero es un ministerio al cual el Espíritu de Dios ha sostenido hasta aquí y que juntamente con nosotros podemos decir: hasta aquí me ayudó el Señor, bendito sea su nombre. La competencia del ministerio debe de provenir de Dios y debe de venir muy unido a la guianza de la palabra del Señor. Quiere decir que el ministerio que depende de Dios se deja guiar por la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 105, nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El ministro que depende de Dios y de su santa palabra encuentra en ella la voluntad revelada. El ministro que depende de la palabra de Dios y de la guianza del Espíritu Santo encuentra en ella la dirección necesaria, el sustento, la provisión, la revelación, las estrategias, todo lo que necesita para guiar a un rebaño o a una congregación, la cual ha sido ganada por la sangre de Jesucristo. Porque aquí no se trata de alguna estrategia de mercadotecnia, que todo eso tiene su lugar, en donde debe de realizarse, para guiar al rebaño del Señor, el cual Él ha comprado con su preciosa sangre. Se necesita la guianza de su santa palabra y del Espíritu Santo. No hay otra manera. Para que permanezca la obra del Señor, es Él el que debe de guiarnos, es Él el que debe de instruirnos, es Él el que debe amonestarnos, es Él el que debe de levantar a los siervos y a las siervas adecuados, porque el profeta Jeremías escribió: os daré pastores conforme a mi corazón. Es entonces esa bendita palabra la que tiene el poder para transformar el corazón del ser humano. Según encontramos en la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 13, que nos dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Así es que la palabra del Señor es nuestra guía. La palabra del Señor es nuestro derrotero. La palabra del Señor, que vive y permanece por los siglos, aún sigue obrando en las congregaciones, aún sigue obrando a través de sus siervos, aún sigue ministrando al ministerio en el Monte de los Olivos, para que la congregación sea bendecida, para que la congregación sea prosperada, para que la congregación no se pierda y muchas almas vengan a los pies de Cristo. ¿Se ha preguntado usted cuánto tiempo pasarán nuestros pastores preparando el sermón o la enseñanza? ¿Se ha preguntado usted qué tan fácil o qué tan difícil será entender el mensaje que ellos están preparando, aplicarlo a sus vidas, presentarlo a ustedes? ¿Han pensado el sufrimiento que sus pastores llevan sobre sí al meditar en la palabra que le van a impartir, al meditar en la enseñanza que le van a compartir? Porque cuando hay una mala enseñanza, nuestras almas pueden perderse. Y esto no es como han dicho algunos: no, pues el pastor, bien fácil. Ellos nada más se paran el domingo, abren la Biblia, escogen un pasaje y empiezan a hablar de eso.
O como algunos han dicho por otro lado, ¿para qué se prepara? Si ya estudió el instituto bíblico, si ya sabe la Biblia, ¿para qué se sigue preparando? Si de todas maneras nada más es una media hora o una hora lo que va a predicar, ¿para qué se prepara? Hermanos, el ministerio del pastor es algo excelente, bonito, sufrido, pero necesita perseverancia. Necesitamos crecer en aprendizaje, necesitamos crecer en conocimiento, necesitamos crecer en espiritualidad para presentarle al pueblo de Dios una buena doctrina, una sana enseñanza, algo que edifique, algo que bendiga, algo que redarguya los corazones, una palabra que convenza al pecador, una palabra que traiga al corazón arrepentimiento y para que se vuelva a los pies de Cristo, pero a la iglesia también una palabra de exhortación, una palabra de aliento, una palabra de ánimo. Y esto, hermanos, no es nada fácil. Se requiere una vida consagrada a Dios. La primera vez o las primeras veces que yo escuché las predicaciones de nuestro pastor, en una de esas predicaciones el Señor me tocó. Estábamos en la Nueva Jerusalén, allá en el Cerro de la Cruz. Se terminó el culto y yo seguía llorando y no entendía por qué. Estaba llorando en el altar y luego uno de los jóvenes en ese tiempo me dijo: es que Dios te ha limpiado, es que Dios te ha lavado. Y yo alabo al Señor porque gracias al ministerio pastoral es que estoy aquí, es que me alcanzó el Señor, es que mi vida fue transformada. Porque usted no está para saberlo, ni yo para contárselo. Pero los 3 primeros años que estuve en el ejército mexicano, me desvié, me corrompí, ensucié mi vida y mi alma en el pecado, en los vicios. Y cuando escuché la bendita palabra de Dios de labios de nuestro pastor Salomón, el Espíritu Santo empezó a obrar, y Dios me transformó. Estando en el ejército todavía, Dios me transformó. Y alguien me dijo: debe de dejar ese trabajo, no es para usted. Dudé y acudí al consejo del pastor. Y usted sabe las palabras sabias que emanan de su corazón y del corazón pastoral. Si Dios le dijo, sálgase; si no le dijo, no se salga. Pues Dios no me dijo. Y cuando cumplí 20 años de servicio, entonces sí, Dios me dijo: es el tiempo, retírate. Si me honras y me sirves, vas a recibir más honra de la que el ejército te puede dar. Y alabo a Dios porque el consejo sabio siempre nos lleva por un buen camino si lo atendemos. Si lo atendemos. Y alabo a Dios porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Y porque de este lugar de MDO han salido o hemos salido varios ministros. Hay unos que están en proceso, pero hemos salido varios ministros, hemos salido por la puerta, hemos salido bien, no hemos salido enojados ni peleados con la familia pastoral. Gracias al Señor por la familia pastoral. Hemos salido porque ha sido el tiempo, porque hemos sido instruidos, hemos estado un tiempo o duramos un tiempo sentados, siendo discipulados, siendo ministrados, y llegado el momento, le parece bien al Espíritu Santo que sea otro nuestro rumbo, que sea otro nuestro servicio y que se amplíe el ministerio hacia otros lugares. Y de este lugar, de los ministerios que han salido o que hemos salido, Dios sigue levantando a otros obreros, a otros ministros, a hombres y mujeres que predican la palabra, a hombres y mujeres y familias que han sido transformadas por el poder del Espíritu Santo. Yo alabo a Dios por la bendición que hay aquí en cuanto al ministerio, un ministerio que ha sido sustentado por el poder de Dios y por el poder de su palabra. Por cierto, hermanos, ustedes oran por sus pastores. Les felicito.
Mira cómo hacen bien sus oraciones. Así es que un ministro competente es aquel que su dependencia está en Dios. Lo segundo que quiero compartirles sobre un ministro competente es aquel que permanece fiel a la pureza del Evangelio, cuyo fundamento es el amor. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 5, la última parte nos dice: no de la letra, su competencia, dice Pablo, no es de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y quiero explicar brevemente esto de la letra no mata, porque en aras de este versículo se le ha dado otra interpretación, se ha tergiversado para decir: no es necesario que los cristianos estudien, no es necesario que un pastor se siga cultivando en los aspectos teológicos o de estudios ministeriales. No es necesario. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y se ha hecho una interpretación horrible que ha causado mucho daño en la vida de algunos creyentes. Este texto no dice, nunca quiere decir que sea malo estudiar. Este pasaje lo que sí nos dice es que el fundamento para la salvación no es la ley de Moisés, sino es la gracia del Señor Jesucristo. Cuando dice la letra mata, se está refiriendo a la ley de Moisés, en la que muchos creyentes recién convertidos estaban siendo engañados para que se volvieran a los rituales de la ley de Moisés. Y el apóstol Pablo les escribe: no, hermanos, estamos en la gracia, el Señor Jesucristo ya pagó, su sangre preciosa fue derramada para que ustedes y yo seamos libres. Así es que nada tiene que ver con que estudiemos o con que dejemos de estudiar la palabra de Dios. No tiene nada que ver con eso. La letra mata quiere decir que si las personas basan su salvación en la ley de Moisés, están muertos, están perdidos, no han entendido. Por eso les dice: el Espíritu es el que vivifica. Bendito sea el Señor para siempre. El fundamento para la salvación es el Evangelio de Cristo. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente por la palabra del Evangelio del Señor Jesucristo las almas se salvan. Solamente por poner la fe en el Señor Jesucristo y seguir sus caminos es que seremos salvos. Solamente si retenemos hasta el final de nuestros días nuestra profesión de fe, alcanzaremos la corona de vida que tiene preparada el Señor para nosotros. Solamente cuando perseveramos, cuando crecemos en el conocimiento, cuando crecemos en nuestra devoción hacia Dios, cuando crecemos en nuestro servicio y le somos fieles hasta la muerte, heredaremos la vida eterna. No es por la ley de Moisés, es lo que argumenta el apóstol Pablo, que somos salvos cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y los abandonamos. Así es que el ministerio pastoral tiene una grande responsabilidad de permanecer fiel al mensaje del Evangelio de Jesucristo. Dijo un hombre, un sicario, tenía dinero, mucho dinero, a veces agarran ellos. Voy a poner una iglesia y yo voy a ser el pastor. Y el Evangelio, y la doctrina, y la guianza del Espíritu Santo, y los embates del diablo, ¿cómo los va a sostener? ¿Cómo los va a enfrentar si no es por la gracia de Dios? Hemos sido testigos de algunos problemas que ha enfrentado esta congregación y el peso que ha cargado el ministerio pastoral de esta iglesia y el sufrimiento que ha sentido la familia pastoral y la familia que ministra aquí en esta congregación. Y hemos visto la aflicción y muchas veces hemos orado.
pero también hemos visto la gloria de Dios sobre sus vidas. Hemos visto la victoria que el Señor ha dado contra sus enemigos. Hemos visto cómo el Señor se ha levantado, ha honrado el ministerio, ha guardado a sus siervos, los ha preservado, los ha prosperado, los ha bendecido y los sostiene hasta el día de hoy. Y para muestra, hermanos, como escribió el apóstol Pablo, para muestra son ustedes y soy yo. Si dijéramos, a ver, muéstreme cuál es el fruto del ministerio pastoral de esta congregación, pues nada más voltea a su lado, voltea a la izquierda, voltea a la derecha. Allí está el ministerio, o el fruto del ministerio. Ahí están las lágrimas, ahí están las oraciones diarias, ahí está el deseo de que la familia MDO sea bendecida. Ahí está el fruto en su familia, ahí está el fruto en su trabajo, ahí está el fruto incluso en sus bolsillos, hermano. Y no crea que le voy a pedir una ofrenda especial, no. Solamente le estoy haciendo referencia que el ministerio de MDO abarca no solamente la bendición espiritual para ustedes y para mí, sino también la bendición económica, la bendición en sus hogares, la bendición donde se han levantado ministerios, como el ministerio de la alabanza. Qué bonito, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios por ellos, porque en muchas iglesias no tenemos músicos, la calidad de la alabanza, la calidad del sonido, y ustedes sí. Así es que denle un aplauso a Dios por ello, hermanos. Al apóstol Pablo lo criticaban, lo menospreciaron, porque esa congregación que él había fundado había sido infectada por los superapóstoles. Se presentaron con cartas de recomendación. No sé si esas cartas de recomendación las mandaron a hacer allá en Tepito o allá cerca de el Zócalo, donde cualquiera puede sacar una carta de un doctorado o de una profesión por unos cuantos billetes. Pero eso impresionó a los hermanos de Corinto y provocó que ellos dudaran del ministerio apostólico del apóstol Pablo. Lo menospreciaran porque uno de los argumentos era: ese tal Pablo lo persiguen, siempre anda sufriendo, a veces batalla con la economía, es un hombre insignificante, no tiene autoridad apostólica, ese Pablo es un mentiroso. Lo menospreciaban y muchos hermanos creyeron eso. Por eso Pablo está defendiendo con cierta cautela su ministerio, el ministerio que Dios le ha dado. Ellos decían: nosotros tenemos mucho conocimiento, pero Pablo les dice: yo conozco al Dios de todo conocimiento. Yo he experimentado la guianza del Espíritu Santo. Yo he tenido revelación del cielo. A mí nadie me enseñó. Yo no necesito cartas de recomendación. Mi recomendación proviene del cielo. Porque cuando por ahí empiezan a sonar algunos rumores o algunas calumnias, se levantaba el dedo acusador contra el ministerio. Se levantaba para señalar ciertos defectos o ciertos errores, que a veces son suposiciones. Pero se levanta el dedo acusador contra el ministerio. Y hermanos, debemos de ser muy cuidadosos con lo que escuchamos, con lo que hablamos, con lo que señalamos. Porque hay uno que está sentado en el trono, el cual es juez justo. Y al apóstol Pablo así lo criticaban, así lo acusaban, así lo menospreciaban, pero había uno que siempre en el cielo lo estaba defendiendo, porque hay uno que tiene la última palabra, hay uno que justifica, hay uno que santifica, hay uno que pelea por nosotros, y ese uno es el Señor Jesucristo, que siempre nos defiende. Pero en la mente de algunos creyentes el diablo había plantado algunas dudas acerca del ministerio del apóstol Pablo. Y una de las reacciones que tuvo esa congregación en Corinto
aparte de criticar, juzgar, menospreciar al apóstol y su ministerio, dejaron a un lado sus enseñanzas y se olvidaron de la caridad, se olvidaron de las manifestaciones de amor, porque el apóstol Pablo estaba recolectando unas ofrendas para ayudar a unos hermanos que estaban pasando una situación muy precaria, estaban necesitando incluso alimentos, y el apóstol Pablo se puso a recabar ofrendas en las diferentes iglesias, pero los hermanos de Corinto dijeron: no le vamos a ayudar, porque Pablo no es un verdadero ministro. Cerraron su corazón, cerraron su bolsillo, y de esa manera manifestaban desagrado hacia el apóstol Pablo. ¿No le suena familiar esto en la actualidad? Una de las muestras de desagrado hacia el ministerio pastoral de parte de algunos creyentes, yo espero con todo mi corazón que no sea ninguno de los que estamos aquí, pero lo tengo que decir porque es una realidad. Una de las manifestaciones de desagrado hacia el ministerio pastoral es dejar de dar ofrendas, es dejar de dar diezmos. Como si el ministerio pastoral dependiera de esos bolsillos, cuando la Biblia nos enseña que el ministerio depende de Dios y que es Dios el proveedor. Pero mire hasta dónde llega a veces el desagrado de ciertos creyentes contra el ministerio pastoral. Lo voy a decir con mucho respeto, espero que nadie se ofenda. En una de las congregaciones de esta ciudad, hace algún tiempo, hubo un grupo de creyentes que se enojaron contra el pastor, contra la familia pastoral, contra el ministerio pastoral, y dejaron de dar sus aportaciones. Pero alguien fue más allá. Yo creo que esa idea provino del mismo infierno. Alguien fue más allá, más lejos. En uno de los sobres del diezmo le pusieron un papel sanitario sucio. Y cuando el pastor vio eso, el pastor lloró. Porque el ministerio no merece ese tipo de menosprecio. Nadie merece ese tipo de menosprecio. Pero vea usted hasta dónde puede llegar una mente dañada por el enemigo, una mente dañada por una falsa doctrina, un corazón que ha sido dañado, un corazón que está enojado con el ministerio pastoral. ¿Hasta dónde puede llegar? Le cortan la fidelidad, o sea, dejan de ser fieles en sus aportaciones. Pero esa familia decidió ir más allá y puso un papel sanitario sucio en el sobre del diezmo. Yo cuando supe eso lloré. ¿Cómo es posible que un hombre o un ministerio que derrama lágrimas por la iglesia, un ministerio que a veces deja a un lado el plato de comida para atender una llamada, o para ir al hospital, o para ir a un funeral? ¿Cómo es posible que un ministerio, una familia pastoral, que a veces se desvela, que llora, se desvive, deja tantas comodidades por atender a una congregación, cómo es posible que le paguen de esa manera? Pero es una realidad. Por eso es que cuando la dependencia viene o proviene de Dios, cuando el siervo está sustentado por el Espíritu de Dios, solamente así puede permanecer. Yo he sido testigo de, y a lo mejor algunos de ustedes también, de cuántas ofensas, cuántas calumnias, cuántas mentiras se ha levantado contra el ministerio pastoral. Tal vez usted y yo también hemos visto cómo ha sufrido la familia pastoral por ataques de ese tipo y de otros más, por traiciones,
por palabras de mentira, por menosprecios. Porque en algunas casas, en lugar de estar gozándose con la palabra del Señor y reflexionando en las alabanzas, a veces en algunos hogares, ahí es donde se están profiriendo palabras que denigran el ministerio pastoral. No, hermanos, esto no es bueno, esto no ayuda, esto no sirve, esto corrompe la vida del cristiano, eso interrumpe la comunión con Dios, eso lejos de ayudar. Es una muestra de un corazón lastimado, un corazón dañado, un corazón que debe de arrepentirse, que debe de pedirle perdón a Dios, que debe de humillarse delante de la presencia del Señor, que debe de clamar para que su corazón no sea engañado por Satanás, que el Señor lo reprenda, que su corazón sea libre, que su corazón sea sano, que su corazón exalte el nombre del Señor, que usted pueda con toda libertad levantar sus manos en el santuario, alabar el nombre del Señor, unirse con el grupo de alabanza, permitir que el Espíritu Santo le ministre, dar gracias a Dios por el ministerio, exaltar a Dios por lo que ha hecho aquí en este lugar y por lo que seguirá haciendo, y decirle al Señor: gracias, Señor, te alabo, te adoro por el ministerio pastoral que tú tienes en esta congregación. Te alabo y te adoro por todo el servicio, por todo el trabajo, por todo el sacrificio que nuestros pastores han demostrado a través de años y años, y que hasta aquí hemos sido sostenidos por tu pura gracia, por tu pura misericordia, por tu pura bondad, Señor. Te alabamos y te exaltamos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ministros competentes. Solamente permaneciendo en la pureza del Evangelio, en el amor. Ministros competentes, solamente preparándose constantemente. Ministros que son competentes, que son aptos, que tienen destrezas espirituales, solamente aquellos a quien el Espíritu Santo ha puesto al frente del ministerio. Gracias a Dios por el ministerio aquí en MDO. ¿Cuántos alaban a Dios por el ministerio de nuestros pastores? ¿Cuántos pueden darle un aplauso, un gloria a Dios, un aleluya? El ministerio pastoral de este lugar tiene una trascendencia, hermanos, a nivel ciudad, a nivel nacional, y no dudo nada que a nivel internacional, porque lo hemos visto. Eso es lo que hace Dios con un ministerio que es competente, cuyo fundamento está en Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando un hombre y una mujer se ponen en las manos del Señor. Eso es lo que hace librando a los oyentes o a la congregación donde pastorean, librándoles de doctrinas equivocadas. Porque en la actualidad, hermanos, usted lo sabe muy bien, se tiene que bregar contra el matrimonio entre personas del mismo sexo, contra la proliferación de falsas doctrinas y maestros, contra la rebelión en todas las áreas o en todas las esferas de la sociedad. Se tiene que luchar contra el misticismo, contra la falta de discernimiento espiritual. Se tiene que luchar contra las fábulas que se levantan. Se tiene que luchar contra la teología antibíblica que está a la orden del día. ¿Y quién es suficiente para esto? Solamente la gracia del Señor Jesucristo sobre sus siervos y sobre sus siervas. Bendito sea el Señor para siempre. Porque gracias a Dios que este ministerio pastoral en MDO encaja, se acomoda a lo que dice la Escritura ahí en Efesios capítulo 4 versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y lo que dice Efesios capítulo 3 versículo 7, por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servir anunciando esta buena noticia. Bendito sea el Señor para siempre, porque sus bondades y sus misericordias han sido derramadas en este lugar. Y mire, hermanos, yo le voy a ser muy honesto. Esta congregación Monte de los Olivos
No sé si todavía tenga el eslogan, un lugar para la ciudad. Un lugar para ti, gracias. Esto es una realidad, hermanos. Esta congregación goza de la manifestación del Espíritu Santo. Esta congregación bajo el ministerio pastoral tiene a uno de los mejores maestros que yo he conocido, de los mejores siervos, y llámese siervo en el sentido de humildad, de generosidad, de empatía, de amor hacia el prójimo, de ayuda a los necesitados, de un conocimiento teológico, de una preparación constante, de un liderazgo, hermanos, a nivel nacional. Y esto no lo logra cualquiera, solamente es por la gracia de Dios, pero cuando ve a alguien dispuesto a rendirse completamente a sus pies. Así es que mientras esté aquí en el Monte de los Olivos, aproveche cada enseñanza, cada instrucción. De vez en cuando el regaño también. ¿Cuántos han sido regañados por el pastor? Entonces déjeme hacer un espacio para regañarle, porque nadie levantó la mano, nada más la hermana. Si sus pastores le regañan, no se enojen. No, mejor no los regaño. No quiero que luego me regañen a mí. Pero sepa usted, hermanos, que la carga que los pastores están llevando sobre sus hombros es fuerte. Pero sepan ustedes que la trascendencia del ministerio pastoral también es gracias a ustedes. Sepan ustedes que los lugares a donde son llevados nuestros pastores, a nivel nacional o a nivel internacional, es gracias a sus oraciones, gracias a su paciencia, gracias a su trabajo, gracias a su servicio, y que ustedes son parte de este ministerio, y que este ministerio va a seguir creciendo todavía más, porque hay familiares que faltan por venir aquí a la iglesia, ¿verdad que sí? Hay algunos familiares que faltan por venir aquí. Entonces, en la medida que usted siga las instrucciones de la palabra de Dios y siga el ejemplo de nuestros pastores, ustedes van a ver el fruto de ese trabajo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Un ministro competente, concluyo, es aquel cuya dependencia está en Dios. Un ministro competente es aquel que permanece fiel a la pureza del Evangelio, cuyo fundamento es el amor. Quiero pedirles que se pongan de pie, hermanos. No quiero abusar de su tiempo. Esa es la introducción y vamos a empezar la predicación. Damos muchas gracias a Dios por nuestros pastores, hermano Salomón, hermana Vero, hermano Omar, hermana Belén. Gracias a Dios por sus vidas. Yo les aprecio mucho y estoy agradecido con el Señor por la bendición que nos ha dado, no solamente a mí y a mi familia también, por el apoyo, los consejos, porque los 3 años que estudié en el Instituto Bíblico, el hermano Salomón siempre me ayudó económicamente. Hubo momentos muy difíciles en lo económico también, y el hermano siempre me extendió su ayuda. Hubo momentos muy difíciles en cuanto a confusiones, y una palabra o un consejo me sacó adelante. En una ocasión me acusaron de robo allí en el hospital militar,
Yo trabajé en el comedor, en la cocina. Se perdieron platos, cubiertos, ollas, y me acusaron, me culparon a mí. Nos reunió el capitán, y ya le habían dicho al capitán que yo fui el ladrón, y nos reunió, y delante de todos me acusaron a mí. Y me amenazó el capitán que me iba a mandar preso a Mazatlán. Y yo lloré y vine con el pastor. Y me dijo, oremos. Yo quería escuchar alguna revelación, que se abriera el cielo, o que se abriera la tierra y se tragara a aquellos que me acusaron. Y me dijo, vamos a orar. Y oramos. Y el Señor resolvió esa situación. Y las dos personas que me acusaron así públicamente, les fue muy mal, les fue muy mal. Después el capitán me dijo, confío en ti, y me ascendió a sargento primero. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor por nuestros pastores. Así como ese, hay muchos testimonios donde la familia pastoral nos ha bendecido, nos ha ayudado. Aunque yo estoy en el pastorado, aunque voy a cumplir 13 años en el pastorado, todavía el hermano, la hermana, todavía nos siguen ministrando. ¿Cómo no agradecer a Dios por ellos, hermano? Yo quiero pedirles, queridos pastores, concédanme el honor de orar por ustedes. Vengan unos momentos, por favor. Quiero invitar al cuerpo ejecutivo. Vengan, hermanos. Vengan en representación de la iglesia. Vamos a orar por nuestros pastores. Vamos a darle gracias a Dios por nuestros pastores. Hermana Judith, usted que siempre ha estado hombro a hombro con ellos, venga, por favor. Perdónenme si omito a algunos, pero si el Espíritu Santo le mueve a que venga y ore, o le dé una palabra de gratitud a sus pastores, no se detenga. Yo llamé al cuerpo ejecutivo, pero si el Espíritu Santo mueve a alguien, no se detenga. Es digno, es necesario. Padre, muchas gracias por el ministerio pastoral. Gracias por tu siervo, su noble corazón, su fuerte corazón, su ministerio competente que ha sido fundamentado por la roca que es Cristo. El ministerio pastoral que tú has concedido a Monte de los Olivos, Señor, con su ayuda idónea, con su amada esposa, con sus queridos hijos, a quien tú le has honrado, Señor, levantándole en este glorioso ministerio. Gracias por la vida de Omar. Gracias por el pastor Omar. Gracias por su esposa Belén. Gracias, Señor, porque tus planes son perfectos. Gracias, Señor, porque tú has ministrado a esta hermosa congregación, no solamente con la palabra, pero de muchas otras maneras. Gracias, Dios, porque hasta aquí nos has ayudado, porque nos has dado a través de estos siervos un legado, un ejemplo, un modelo de la vida cristiana, un modelo de un esfuerzo y de una entrega completa a los pies de Cristo. Gracias, porque ese ministerio ha trascendido y creemos que seguirá trascendiendo por muchas fronteras, por muchas ciudades, en muchas familias, en una multitud de corazones. Gracias, Dios. Hoy honramos a tus siervos. Hoy te alabamos y te agradecemos por tus siervos. Perdona, Señor, si se ha levantado el dedo acusador. Perdona, Señor, si han salido
de algunas bocas malas palabras, malos comentarios, críticas destructibles. Perdona, Señor. Hoy queremos honrar a tus siervos. Hoy te damos gracias por tus siervos. Pedimos que los fortalezcas, que renueves sus fuerzas, que los ayudes en cada situación de su vida, en el ministerio, en la familia, en su salud física, su salud emocional, su salud espiritual. Hónralos, Señor. Cúbrelos, protégelos de las artimañas del enemigo. Escóndelos en la roca que es más alta que nosotros. Líbralos de Satanás, como lo has hecho hasta hoy, Padre Celestial. Gracias por tus siervos. Gracias por nuestros pastores. Gracias por esta familia que tú has puesto aquí al frente de la congregación MDO, los que son lavados con la sangre de Jesucristo, los que son ministrados semana tras semana, los que son elevados en oración hasta el trono de la gracia, por quienes se han derramado muchas lágrimas en este altar. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias. Aleluya, Señor, aleluya. Adora a Dios con un aplauso, hermano.